En esta tercera visita virtual a la exposición WordPress Photo 2020, me gustaría empezar por la adición más nueva que tenemos para este conjunto expositivo, con una de los elementos que creo que complementan de mejor forma la experiencia que hemos planeado en este 2020, y es el llamado Muro de Ganadores. Aquí tenemos concentrado desde 1955 a la fecha todas las imágenes que han sido galardonadas como WordPress Photo del año. En un recorrido muy simple podemos ubicar no solo el desarrollo técnico, el desarrollo estético, el desarrollo formal del fotoperiodismo internacional, sino en mucho podemos seguir una línea de los sucesos que dan cuenta de la década de los 50 hasta el presente. Desde las primeras imágenes que empezamos con un accidente deportivo durante una competencia de motocross en Dinamarca, algunas imágenes de fotoperiodismo o de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, a la que yo creo puede ser una de las imágenes más icónicas en la década de los 60, que es el monje budista que decide inmolarse en Saigón. Tal vez una de las imágenes más desgarradoras de esa secuencia. Podemos tener también, por supuesto, otra de las imágenes más icónicas que ocurre en Vietnam del Sur después de tirar napalm y que se convierte también en una de las instantáneas que marcan la acción política internacional y que mueven a solidaridades a partir de un testimonio tan contundente. A un costado podemos tener a Salvador Allende instantes antes de aquel famoso ataque a la Casa de la Moneda en Chile. Si seguimos, podemos encontrar, por ejemplo, esta singular escena en que Antonio Tejero Molina toma de rehén a todo el Parlamento español en una suerte de golpe de Estado fallido después de la restauración del gobierno tras la dictadura de Franco. Algunas otras imágenes, tal vez en mucho por la época, 1968, esta ejecución que hace el jefe de la policía de Vietnam del Sur a un miembro del Vietcong. Es 1968, es un año marcado por protestas sociales y es también uno de los primeros momentos donde la imagen masiva y la distribución en muchos medios de este tipo de imágenes marca una conciencia política y una agenda social para tomar conciencia colectiva del impacto de la guerra. De la misma forma, para dar así alguna revisión rápida, hay otra imagen de Charlie Cole que se ha vuelto icónica, creo, entre todos. 1989, no es la caída del muro la imagen que marca este año para WordPress Photo, es este manifestante que se para de forma directa frente a los tanques en la plaza de Tiananmen. De nuevo, hablamos de imágenes que han marcado la agenda social y política del mundo. O podemos recordar, tal vez una de las imágenes más entrañables, la recordamos de forma directa en este museo, a esta mujer que ha sido mutilada en Afganistán. La mirada directa hacia la cámara, las implicaciones que hay atrás de esta imagen, de nuevo, no solo nos recuerdan o nos ubican en un contexto histórico temporal, sino que nos invitan a la acción. Y finalmente, para tocar una última imagen de este gran muro de ganadores, por supuesto, tenemos imágenes muy conocidas, las últimas ganadoras, pero me gustaría terminar en esta de 2006 de Spencer Platt, de un grupo de jóvenes que se encuentran circulando en un barrio de Beirut. Este tipo de imágenes marcan de forma directa las reacciones entre los distintos estratos y capas sociales ante los fenómenos bélicos del mundo. Me parece que aquí, como puede ocurrir en cualquier otra de las imágenes de este gran muro de ganadores, podemos ubicar algunas de las problemáticas específicas o de las capacidades específicas del fotoperiodismo. Un instante en un contexto específico retratando a personas que nos permiten, por un lado, vincularnos con lo que ocurre,
extrañarnos, distanciarnos o empatizar con las reacciones de los personajes que se encuentran y en mucho hacernos la pregunta de qué haríamos nosotros en ese contexto o qué responsabilidad tenemos frente a ello. Me parece que esta adición a la exposición 2020 nos permite tener en un solo golpe de vista el desarrollo histórico del fotoperiodismo de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestro presente, y por otro lado poder evaluar la pertinencia, el valor y la validez del fotoperiodismo en el mundo contemporáneo. Como información extra, esta gigantesca compilación de ganadores también la tenemos disponible para descarga mediante QRs con su teléfono. Ahora, si me acompañan, quisiera que hiciéramos una reflexión colectiva, una visita a la sección de naturaleza y deportes. Naturaleza y deportes no suelen ser los temas más buscados, suelen ser más llamativos, acaso los temas políticos o sociales de forma directa, digamos en noticias del día, pero creo que aquí podríamos tener una muy buena lectura de lo que ocurre en 2020 gracias a algunas de estas imágenes. Y me gustaría empezar con tal vez una de las notas más próximas o más cercanas en términos emotivos, más alegres, que es esta imagen de Silvia Izquierdo, fotógrafa peruana, que es tomada durante una celebración del equipo de fútbol Flamengo. Aquí encontramos a Barbosa, quien anota los goles por parte del equipo brasileño en la final de la Copa Libertadores contra el River Plate de Argentina, celebrando con un niño sobre sus hombros. Este niño sobre sus hombros además ha decidido marcarse posiblemente con grasa de zapatos una barba falsa para recordar a su héroe que acaba de ganar. La fuerza, el impacto, la empatía que genera esta imagen es particularmente conmovedora. Y nos marca no solo un impacto periodístico, sino además una serie de connotaciones sobre el contexto social de su momento. Otra de las series que creo que toman mucha relevancia en esta dimensión empática será esta de Kim Jong-un, que habla sobre un equipo de rugby que se crea en Japón en los años recientes. Vale la pena decir, las personas de la tercera edad en Japón pueden tener una conversación cada 2 semanas con sus familiares. Este nivel de aislamiento o de desvinculación social genera problemáticas muy específicas para el mundo contemporáneo. Y una de las actividades que se han desarrollado para poder generar nuevos lazos, para construir sistemas de valor y para poder vincular el día a día de estas personas ha sido el deporte. Incluso un deporte de contacto físico tan arriesgado, tan fuerte como es el rugby. Y podemos seguir a una serie de personajes que pueden llegar hasta los 96 años, no solo en sus ejercicios cotidianos, en sus prácticas, en sus entrenamientos, sino también en los partidos. Y la entrega, la vinculación, el sentido de propósito, esta dimensión tanto lúdica como social, adquiere un carácter particularmente importante en una sociedad contemporánea en la que el valor que se entrega a las distintas generaciones se ha vuelto cada vez más problemático. Y a continuación, acompañando esta imagen a tan solo un costado, hay un seguimiento, son proyectos que se desarrollan a lo largo de mucho tiempo, a los equipos de fútbol de las mujeres en Benín, en África. ¿Por qué es importante? Porque el deporte, algo similar a lo que ocurre en el caso de Japón, no solo permite construir lazos solidarios o reconocimiento entre los distintos, sino en mucho permite construir nuevas formas de afirmación de uno mismo y de su lugar en la sociedad. Y en casos particulares como Benín, donde los problemas sociales y la visión que se tiene de la mujer están arrastrando años y años de un patriarcado particularmente cruel, han ayudado mucho a la autoafirmación, a esto que hoy en día llamamos empoderamiento, y en mucho a lazos solidarios o sororidad entre las mujeres que practican este deporte. Y
me gustaría concluir con dos imágenes del tema naturaleza. Por supuesto, esta sección de Bert Stinton, que para el año 2019 tenía una importancia específica, hablaba sobre el tráfico y el consumo de un animal en peligro de extinción, cuya carne ha sido buscada un poco por manjar, como buen sabor de la carne, etcétera, pero en mucho como un animal con propiedades medicinales para la medicina tradicional, tanto en Vietnam como en China y en general en casi todo el sureste asiático. Lo curioso es que este animal que se representa aquí es el pangolín, un animal que para 2019 tenía una carga especial y hoy en día en el contexto del COVID parece que tiene una carga completamente distinta. Este animal con escamas que existe a lo largo y ancho del sureste asiático, en algunas regiones particularmente de China tiene una presencia más alta, pero lo podemos ubicar en una carnicería dispuesto para hacer comida tradicional a colectivos de personas que trafican con sus escamas como un ingrediente particular de medicina tradicional. Este es uno de los casos relevantes donde la dimensión o el valor que tiene un conjunto fotográfico ya tiene una carga especial en un contexto 2019, pero hoy en día en que no tenemos una certeza si el COVID-19 surge de la ingesta de un murciélago particular o del pangolín, le otorgan una dimensión completamente distinta. Y para finalizar este breve recorrido, quisiera detenernos en la imagen de el ganador del segundo premio de fotos individuales en naturaleza, Alejandro Prieto. Esta imagen, que es inmensamente poderosa, sobre todo por su ejercicio de composición, en primer plano, disminuido, cargado hacia un costado, vemos a un correcaminos que parece estar mirando de forma directa esta inmensa cortina metálica, además recubierta por alambre de púas, que está separando desde el lado norteamericano a los dos países, Estados Unidos de América y Estados Unidos mexicanos. Esta frontera es una frontera que tiene raíz o origen en la postura de uno de los dos países sobre el problema migratorio, debería de responder únicamente a construcciones o posturas de la geopolítica internacional, pero atraviesa de forma directa no solo las vidas de los individuos que desarrollan su existencia en la frontera, sino en mucho también de las especies, cuyos tránsitos migratorios, cuyos patrones de movilidad se ven interrumpidos, generando un impacto ecológico particularmente importante. Y tal vez esa dimensión poética es la que le da mucho valor a esta pieza. Al centrarse justamente en un animal pequeño, lejano, ubicado justamente del lado norteamericano, en Naco, Arizona, funciona muy bien como una metáfora sobre el valor o las implicaciones de una acción política de estas consecuencias, de estas dimensiones. Y finalmente, creo que con esto podríamos tener un atisbo de algunos de los puntos más importantes de esta WordPress Photo 2020. Por un lado, nuevas formas de socialización y nuevas formas de vinculación llevan a otras formas de acción social. Y por el otro lado, el reconocimiento de que lo que hacemos en nuestro entorno, en los ámbitos sociales, políticos y económicos, atraviesan también las dimensiones de lo que llamamos naturaleza, que pareciera estar dado, y convierte a esto que llamamos calentamiento global en un fenómeno que nos atraviesa de forma directa, no solo en el tránsito propio de las especies o las condiciones de sobrevivencia, extinción, reproductibilidad de los animales, sino en mucho nuestras posibilidades de vida en común en un planeta que tiene una dimensión limitada y que necesitamos volver a estructurar soluciones que trascienden lo biológico, lo ecológico, lo geográfico, y requieren una acción conjunta entre lo político, lo económico, lo social. Y con esta imagen creo que podemos dar por terminada este pequeño recorrido de la WordPress Photo 2020 que se encuentra en el Museo Franz Mayer.
Gracias por acompañarnos a este breve recorrido por la WordPress Photo 2020. Para este recorrido nos centramos en dos categorías que parecieran no tener un peso tan específico como las noticias de actualidad, pero nos ayudan mucho a entender la lectura de los jueces en 2019 a partir de estas dos categorías. Por un lado, en naturaleza vemos la trascendencia de las acciones humanas hacia su entorno, no solo en la dimensión biológica y ecológica, sino social, política y económica. Y por otro lado, en los deportes encontramos este otro fenómeno que, si bien no tiene una manifestación tan directa como las protestas sociales, sí tiene una incidencia muy clara en las formas de socialidad que estamos empezando a redescubrir o a estructurar de otras formas a partir de herramientas tan vigentes como las redes sociales o como el Internet y que modelan otras formas de vida. Simplemente quisiera mencionar que, como veíamos en el muro de ganadores, WordPress Photo ya es una cita habitual en el Museo Franz Mayer y nos permite entender la importancia del fotoperiodismo no solo como la captura de instantes en imagen, sino en mucho la vinculación de imágenes, contextos, el valor de un testigo que califica ese suceso y, lo más importante, ubicarnos en ese contexto y llamarnos a la acción. Muchas gracias por acompañarnos a esta visita. Estaremos abiertos del 2 de septiembre al 8 de noviembre. Por favor, visiten esta fantástica exposición. Gracias.